Deseo que la paz de nuestro Dios, la cual es abundante, abunde en el corazón de cada uno de los presentes. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quiero compartir con ustedes este segundo mensaje de esta tarde, el cual se titula El abandono de la congregación. Quisiera leer una parte de las Escrituras, la cual se encuentra en la carta que escribe el apóstol San Pablo a los Hebreos en el capítulo 10, siendo los versículos 23 al 27. Quiero invitarlos, hermanos, a ponerse de pie y que con su vista sigan esta lectura que habré de leer. Mientras yo leo, meditemos en esta parte de las Escrituras y nos sirvan también a manera de descansar un momento de estar sentados. Hebreos capítulo 10, versículo 23 hasta el 27, que dice así, en el nombre de Jesucristo: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y consideremos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Quiero definir, hermanos, dos palabras con las cuales, o más bien las cuales me servirán para una mayor comprensión de esta enseñanza. La palabra abandonar es dejar, desatención, alejamiento o retirar de una actividad u ocupación o no seguir realizando. La palabra congregación, hermanos, en el diccionario la encontramos como una reunión de un grupo de personas que se reúnen en un lugar para orar. Sin embargo, hermanos, para la iglesia, para el pueblo del Señor, esta definición que encontramos en el diccionario no es la que sea la más propia para nosotros. La que encontramos más apropiada para la iglesia la encontramos escrita en el libro de los Salmos, en el Salmo número 133, y es la que me sirve para dar la definición y ampliar con esta definición el mensaje. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente. Y sigue mencionando el escritor sagrado y termina diciendo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. No se refiere a un lugar, sino se refiere a la congregación como la fuente de bendición y de vida eterna. Siendo la congregación, hermanos, un lugar, o más bien la fuente de bendición y de vida eterna, nosotros creemos que reunirnos, congregarnos, es una bendición alguna. O sea, no hay alguna razón justificable para el que se aleja, para el que se retira, para el que abandona la congregación. No hay una razón, aunque pareciera para muchos que sí lo hay. No hay nada ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay nada que tenga la suficiencia para ser aceptado, que puede el hombre alejarse
de la congregación. Esto, hermanos, por el contrario, el pecado voluntario es el menosprecio o el tener en poco lo que el Señor estableció, o lo que el Señor en su plan divino llevó a cabo para que el hombre pudiera tener esta bendición. Cuando San Pablo escribe, hermanos, a la iglesia hebrea en el capítulo 10, les viene hablando acerca del sacrificio de Cristo, del derramamiento de la sangre, de aquel sacrificio perfecto, el cual limpió, justificó y trajo a muchos para que creyeran en él. Todo aquel que llega a la congregación, hermanos, no solamente disfruta del sacrificio, sino que disfruta del efecto por el sacrificio. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el resultado del sacrificio? Un pueblo, una congregación. Porque siendo Cristo la cabeza del cuerpo, porque así lo menciona San Pablo en la iglesia de Corinto, que Cristo es la cabeza de este cuerpo. Quiere decir que aún Cristo, hermanos, pertenece a esta congregación. Y esto es por el sacrificio. Y quien no valora, hermanos, el sacrificio, y quien no valora tampoco la congregación, no valora que Cristo es parte de esta congregación. El Señor, hermanos, el Señor Jesús en una ocasión mencionó estas palabras refiriéndose al valor que tiene la congregación. Dijo un día, cuando él presentó al necesitado, cuando presentó al que estaba en la cárcel, al que estaba enfermo, etc. Y le dijeron, Señor, pero ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo te visitamos? ¿Cuándo te dimos de comer? Y respondiendo el rey les dirá, esas son las palabras de Cristo, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Quiere decir, hermanos, que verdaderamente el no tener una preocupación por la congregación, el no tener un cuidado de participar en la congregación, tiene un problema más grande de lo que pudiera parecer. La congregación, hermanos, desde los tiempos antiguos hasta nuestros días, tiene un valor muy alto. Porque el Señor compró una iglesia, no compró a alguien que anda allá, lejos de aquí. Una fuente de bendición, podemos estar seguros que es importante, hermanos, congregarnos, reunirnos donde están aquellos que han costado la sangre del Señor. San Pablo, hermanos, exhorta también a los hermanos hebreos a mostrar que verdaderamente la congregación es una fuente de bendición, una fuente de vida eterna. Y en esta exhortación que le hace a la iglesia, les pide, hermanos, a demostrar. Donde leímos en un principio, o donde di lectura en un principio, menciona el escritor sagrado que es importante que nos consideremos los unos a los otros para provocarnos al amor
las buenas obras. ¿Cuáles son esas obras? ¿Cuál es ese amor al que se refiere? Quisiera llevarnos a las primeras obras de la iglesia hebrea. Aquellas obras que mantuvieron a la iglesia unida aún en medio de persecución, en medio de enfermedad, en medio de pobrezas, en medio de tristeza, en medio de tantas cosas, y que lograron conservar a la iglesia unida. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42, y lo voy a leer hasta el versículo 46. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. O sea, en la unión, hermanos. Era un esmero que se mantuvieran unidos. Y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartían a todos como cada uno había menester. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Aquellas buenas obras, se trata de ese amor, hermanos, donde convivían, participaban del pan, de la sal, se preocupaban unos por los otros, se miraban por sus necesidades, como está también escrito ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 34 y 35. Que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas vendiéndolas, traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según que había menester. Estas obras, o estas acciones, hermanos, que tuvo la iglesia primitiva en un principio, hicieron o afirmaron el corazón y la fe de los fieles, a tal grado, hermanos, que en lugar de retirarse, conservaban la vida en el Señor, conservaban el ánimo, conservaban el fervor, y ni tristeza ni nada los hacía apartarse de ello, porque había cosas que le daban un valor más importante, hermanos: el valor de estar unidos como uno solo. De aquí, hermanos, que vemos que la congregación en realidad es una fuente de bendición, es una fuente de vida eterna para el que lo logre. Lo leo y dice así: en el nombre del Señor. Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Lo que hizo la iglesia hebrea en un principio, hermanos, llevó a conservar el ánimo, la fe, el deseo de estar juntos en un principio a los hermanos. Aunque las circunstancias que rodeaban a la iglesia llevaron a que muchos, porque así lo menciona el escritor, llevó a que muchos no se juntaran con ellos, se retiraron. Pero la iglesia seguía juntos en un principio. Pero vuelvo a mencionar, ¿verdad? Pasó el tiempo, las circunstancias que ya mencioné, cosas externas como persecución, cárceles y otras cosas, y posiblemente la falta de amor de algunos fieles llevó al retiro de algunos hermanos. Por eso, hermanos, este mensaje lo voy a dividir en dos puntos. El primero
lo menciono como la congregación, como fuente de bendición y vida eterna. Este es el primer punto que voy a mencionar. Siendo la congregación, hermanos, como una fuente de bendición y vida eterna, San Pablo menciona a manera de comparación a la congregación con el cuerpo humano. Así como el cuerpo, hermanos, les da vida a sus miembros, ya sea la mano, ya sea el pie, o el ojo, o algún otro miembro del cuerpo, mientras estén unidos al cuerpo, tienen vida. De la misma manera, mientras que el fiel, mientras que el cristiano, mientras que el creyente, hermanos, siga unido a este cuerpo, que es la iglesia o la congregación, habrá de tener vida. Pero una vez que no pertenece al pueblo, una vez que no está en el pueblo, no tiene vida. Así lo menciona el escritor. Y esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 12 al 14, lo leo en el nombre del Señor, dice así: porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu, pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Versículo 24 también lo leo, mis hermanos. Perdón, versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te he menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Quiere decir, hermanos, que cada uno de nosotros nos necesitamos uno a los otros. Y que para que cada uno de nosotros tenga vida,